Buenos días, hermanos. Vamos a estar otra vez en el libro de Hebreos. Tengo que confesar que estoy un poco cansado de nada más ver una cámara. Quiero ver a la congregación, quiero ver a la familia de la fe, pero primero Dios, pronto vamos a estar juntos nuevamente. Y mientras seguimos animándonos en la palabra de Dios, mirando con atención, con cuidado estos pasajes que Dios inspiró para nuestra edificación como iglesia. Así que vamos a leer estos versículos que son el pasaje de hoy, que es Hebreos 5, del 11 al 14. Solamente estos 3 versículos básicamente y 4 versículos. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy en un pasaje sumamente duro. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque hoy, al ver estos últimos versículos del capítulo 5 de Hebreos, sabemos que nos estás exhortando a considerar cada quien nuestro estado espiritual delante de ti, nuestra madurez en Cristo, en la palabra, en el discernimiento del bien y del mal. Así que, Señor, en esta hora que tenemos juntos, ayúdanos a examinar nuestras propias vidas, a que tú examines nuestras vidas y podamos ser confrontados con aquellas cosas que tú quieres cambiar, que tú quieres que sepamos acerca de los peligros del estancamiento espiritual. Y te pedimos, Señor, que a lo largo de este pasaje tú vayas trabajando en cada uno de los corazones, en nuestras casas donde estamos, podamos ser transformados por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya leímos el pasaje y el tema hoy es no sean tardos para oír. Hebreos 5, 11 al 14, ese es el diagnóstico del autor de Hebreos acerca de su audiencia. Es que son inmaduros, son tardos para oír y cuando leí este pasaje y estaba estudiando este pasaje, estaba pensando qué tan sensibles somos hoy en día. Vivimos una cultura tan sensible donde no queremos que nadie nos diga nada malo, nada negativo, que nadie nos exhorte, que nadie nos diga estás mal. Y eso es lo que se conoce tanto sobre esta generación millennial a la que le dan trofeos por todo para que todos se sientan bien sobre sí mismos y nadie tenga mala autoestima. Entonces, cuando estaba leyendo este pasaje, estaba pensando qué tan diferente es cuando leemos la Biblia a cómo es nuestra cultura hoy. Porque definitivamente este pasaje es sumamente directo y sumamente personal inclusive. El autor de Hebreos se está poniendo a un nivel muy personal con sus
con su audiencia, diciéndoles, estos son ustedes. Eso es lo que ustedes son. Hasta escuchamos un tono medio burlón en su analogía de los bebés. Aquí, ustedes son como bebés. Cuando lo estaba leyendo me imaginaba un tono de voz como diciéndoles, ¿quieren su lechita? ¿Quieren todavía tomar lechita como bebecitos? ¿Hablar como bebés? Así me lo imagino, porque realmente está siendo sumamente ofensivo en nuestro estándar que tenemos hoy en día, sobre cómo se supone que un pastor, como un maestro nos debería de hablar. Y bueno, por eso se metía en problemas mi papá a veces y la gente se ofendía. Pero este pasaje realmente vamos a meditar qué es lo que está tratando de decirnos con respecto a la madurez. Y claro, la madurez es algo que todos entendemos cómo funciona en cierto grado, porque dependiendo de nuestra edad podemos ver hacia atrás y la mayoría de nosotros podemos acordarnos de cuando teníamos, no sé, 4 años, 6 años, 8 años, 10 años, 11, 12, 13, 14. Siempre recuerdo estas etapas de mi niñez como etapas en las que veía hacia adelante. Y siempre ves a los niños que son más grandes que tú. Y obviamente los niños que son más grandes que tú y ya están en un grado de la escuela más avanzado, ya a lo mejor ya tienen novia, ya a lo mejor pueden ya manejar un coche y siempre estás viendo hacia adelante pensando cuando yo llegue a ese punto. Y anhelas eso, anhelas ser de los niños grandes, anhelas que puedas tener la madurez para poder tener más responsabilidad, más privilegios, más derechos. Y obviamente eso es bueno. Así debería de ser. Dios nos diseñó para querer llegar a la siguiente etapa, para poder ver hacia adelante y decir, no quiero quedarme donde estoy. Quiero avanzar, quiero crecer, quiero madurar. Y claro, ya obviamente ya hemos llegado a una edad ahora en donde ya quisiéramos a lo mejor que se detuviera un poquito el tiempo. Ya está avanzando demasiado rápido. Entonces ya estamos ahora en una etapa en la que decimos, bueno, no me gustan estos años 40. A lo mejor me quedo aquí un ratito y no estoy tan ansioso de llegar a los 50 o a los 60 o a los 70. Pero entienden lo que estoy tratando de explicar sobre esta progresión natural que se da en la vida, que es justo la imagen que el autor de Hebreos quiere crear en nuestras mentes y en su audiencia. Y fíjense cómo les dice, ese es el problema, es que ellos son tardos para oír, y dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Entonces, cuando dice después de tanto tiempo, empezamos a entender que realmente le está hablando a cristianos que ya tienen un tiempo de ser cristianos. No son nuevos convertidos, son personas que ya tienen años probablemente de estar en la iglesia y de conocer las cosas de Dios. Esa es su audiencia, esos es a los que les está hablando y evidentemente conoce bien este estancamiento en el que están. Vamos a tratar de entender todo lo que está aquí desde el versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Bueno, de lo que hemos estado meditando en relación a Jesús como el sumo sacerdote. Ese era el tema que se había estado desarrollando
en todos los últimos versículos del capítulo 4 y también en todo lo que llevamos del capítulo 5 hasta el versículo 10. Es esta idea de Jesús como el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y cómo es que tienes todas estas profecías y promesas del Antiguo Testamento con respecto a su identidad. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cosas difíciles de entender. Y dice el autor de Hebreos, está haciendo una pausa aquí, se está deteniendo en todo esta discusión teológica y doctrinal acerca de Jesús. Está haciendo una pausa y está diciendo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es decir, estas son cosas doctrinales profundas, complejas y son muchísimas. O sea, podemos seguir por meses, por años hablando de estas cosas porque es muy profundo todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la salvación, todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Jesús. Es muy profundo y podríamos hablar y hablar y hablar de esto, pero tengo que hacer una pausa porque tengo que recordar con quién estoy hablando y exhortarlos, expresar mi frustración con respecto a ¿qué? Con respecto a su inmadurez. Y aquí está el problema. O sea, la inmadurez viene, de acuerdo al versículo 11, de ser tardos para oír. Ahora, esta idea de tardos para oír está en otras partes realmente del libro de Hebreos. Entonces los voy a llevar ahí brevemente, nada más para que se den una idea de qué está hablando el autor de Hebreos. Primero, tardos. ¿A qué se refiere tardos? Bueno, vayan al capítulo 6, versículo 12, y van a ver cuál es la idea de tardo, porque es la misma palabra en griego. Dice, versículo 12 del capítulo 6, a fin de que no os hagáis tardos, es la palabra que se traduce en el capítulo 5, aquí se traduce perezosos. Eso les ayuda a entender un poquito mejor a qué se refiere. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No se hagan perezosos. Entonces, ser tardo para oír tiene que ver con algún tipo de pereza, algún tipo de indiferencia, de apatía que hay hacia lo que escuchamos. Y esta idea de oír, obviamente, les voy a recordar, ya ha estado siendo un tema recurrente en el libro de Hebreos. Oír. Vean capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, esta es otra advertencia que ya habíamos escuchado en el libro de Hebreos sobre, pues simplemente irnos con la corriente. O sea, ahí veíamos que el deslizarnos es simplemente el no hacer nada y eso es lo que te lleva a desviarte. Pero, ¿cómo te desvías? Cuando no atiendes con diligencia a las cosas que has escuchado. Cuando eres perezoso sobre lo que escuchas. Después, en el capítulo 3, versículo 7, leímos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ahí está la exhortación. ¿Escuchas hoy la voz de Dios? No endurezcas tu corazón. Y lo repite en el versículo 15. Si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y después, otra vez en el capítulo 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Entonces, se les anunció, pero no les aprovechó el oír la palabra. Entonces ahí está la idea de escuchar por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Todos estos otros versículos son muy reveladores sobre el significado de lo que significa ser tardo para oír. Tardo para oír es cuando escuchas, de acuerdo al versículo 2 del capítulo 4, es cuando escuchas algo que tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios, pero no aprovecha. ¿Por qué? Porque no está acompañada de fe. Entonces hay una conexión entre escuchar y fe. Escuchar diligencia. Escuchar y no ser perezoso. Escuchar y que tenga un fruto en tu vida. Eso es lo que está en la mente del autor de Hebreos hasta este punto. Y ahora, este es el momento en el que lo va a explicar de la manera más explícita posible, o más dura posible, hacia su audiencia. Y esto me recordaba la parábola de Jesús en Lucas 8. ¿Se acuerdan los tipos de tierra? Y hay un libro de John Piper que se llama Ten cuidado cómo escuchas, una serie de mensajes sobre ese tema de los tipos de tierra y cómo escuchamos la palabra de Dios. Y esa era la exhortación. En Lucas 8, Jesús dice, por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Esa es la exhortación. Ten cuidado cómo escuchas. Entonces, toda esta exhortación va a estar en este contexto de cómo escuchamos la palabra de Dios y qué significa. Esto es lo que quiero. Es nomás una pregunta que nos vamos a hacer hoy. Normalmente les doy 3 o 4 puntos del pasaje que vamos a ver. Hoy nada más vamos a ver un solo punto. Un solo tema. Y es el siguiente. Vamos a estar viendo qué es la madurez cristiana. El autor de Hebreos nos ayuda a definir esto, cómo se ve la madurez cristiana. Y entonces vamos a ver todos estos elementos que están en estos versículos, y todo esto está conectado también con lo que vamos a ver la próxima semana. Pongan atención porque el pasaje de hoy es relativamente fácil, es uno de esos pasajes fáciles de entender, parece ser muy directo todo lo que está en estos versículos, y disfrútenlo. Yo lo estoy disfrutando. Porque los 8 versículos que vamos a ver el próximo domingo, del capítulo 6, del 1 al 8, son probablemente algunos de los más difíciles de entender del libro de Hebreos y más controversiales. Así que vamos a ir de algunos de los más directos y fáciles de entender a algunos de los más difíciles y complicados y controversiales de entender el próximo domingo. Así que pongan atención, escuchen con cuidado lo que vamos a hablar hoy. Creo que no es difícil entender esta imagen de leche, de un bebé tomando leche, creciendo y después comiendo carne. Es una imagen tan básica de la vida que todos hemos experimentado en alguna manera, pero especialmente todos los que están en la iglesia ahorita que tienen bebés pequeños. Rodrigo y Patty tienen su bebecita casi recién nacida. Tenemos a Elisa y a Jonathan con Simón, que también está todavía chiquito, y tenemos a Nati, y tenemos a los hijos de Dani y Eunice, y tenemos a varios bebés en la iglesia. Sé que se me están yendo algunos ahorita, pero el punto es que todos ustedes entienden perfectamente. Yo tengo 3 hijos, pero ya tiene un ratito que no están como bebés. Pero hemos pasado por esa etapa en la que vemos este desarrollo de cómo van comiendo cada vez
cosas más sólidas y de mayor variedad y nutrición. Y todos entendemos, y a todos nos dijeron esto, cuando tuvimos nuestro primer bebé especialmente, que no hay nada como la leche materna. Dale leche materna, eso es lo mejor que puedes darle a un bebé, es lo más saludable, es lo que más le va a ayudar. Y eso es verdad, de hecho, aún hasta el día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, sigue no habiendo nada que pueda realmente sustituir la leche materna. Es única en cuanto a cómo le ayuda realmente a un bebé. Me acuerdo que con Ian, porque siempre con el primero es con el que más experimentas y aprendes, y con Ian me acuerdo que nació y pasaron como 3 meses y estaba bajando de peso, no subiendo, y lo veíamos muy flaquito y nos empezamos a preocupar porque ya tenía 3 meses y pues parecía no estar pues subiendo de peso como debería. Entonces me acuerdo que fuimos al pediatra y ya cuando estuvimos platicando con él y lo midió y lo pesó y dijo, no, evidentemente no está recibiendo suficiente leche. Tienen que darle fórmula porque si no, tiene un bebé que está malnutrido. Y eso nos afectó a Cristina y a mí mucho porque sentimos que éramos terribles padres, que a los 3 meses teníamos un bebé desnutrido. Entonces hicimos todo lo posible por hacerlo tomar otras cosas. No estaba recibiendo suficiente leche materna. Y todas estas imágenes, claro, nos vienen a la mente cuando leemos un pasaje así, que está tratando de ilustrarnos nuestra condición espiritual con esa realidad que todos conocemos. ¿Cuál es la realidad que está tratando de comunicar el autor de Hebreos? ¿Cuál es el equivalente de la leche? Bueno, vamos a leer en estos versículos claramente a qué se refiere la leche. El versículo 11, ya vimos, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Qué? Bueno, en cuanto a estas cosas, acerca de estas cosas, lo de Jesús, lo de Melquisedec, lo del Antiguo Testamento, claramente, una de las cosas que está en la mente del autor de Hebreos es doctrina cristiana. Y eso lo vemos desde el versículo 11, que eso es lo que él tiene en mente, yo les estoy enseñando doctrina, yo les estoy enseñando verdades acerca de Jesús, acerca de la salvación, hay mucho que decir sobre eso, pero ustedes no están teniendo la capacidad de discernir, de digerir eso, porque son bebés, porque siguen con leche. Ahora, eso nos muestra que tiene en mente doctrina cristiana. Y vean algunos otros pasajes que nos muestran esto. Por ejemplo, Efesios 4, versículo 14. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es el versículo 11. Y vean, en ese contexto, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, pueden ver ahí cómo para Pablo el problema de la inmadurez espiritual
tiene que ver con una carencia en el conocimiento en cuanto a la doctrina. Y eso es lo que nos hace que podamos ser engañados fácilmente. Otra manera de describir, creo, la madurez cristiana, en otras palabras, estoy tratando de aterrizar todas estas ideas. Otra manera de expresar esta idea de la doctrina cristiana como parte del fundamento que nos lleva a la madurez es: ¿qué es lo que te interesa? Porque, fíjense, hay un cierto nivel de superficialidad que existe en alguien que es inmaduro. Y esa superficialidad se manifiesta en sus intereses. ¿Qué es lo que se te hace interesante? Y claro, gente que toda la vida está ocupada y preocupada por cosas superficiales y por cosas tontas. Eso muestra el nivel de inmadurez en la vida cristiana en cuanto a la doctrina cristiana, porque significa que no tienes suficiente interés como para estudiar la Biblia, para leer la Biblia, para crecer en el conocimiento de la Biblia, porque simplemente no se te hace interesante la Biblia. Entonces, tus intereses te van a llevar a cómo ocupas tu tiempo. Y podemos pensar, cada quien de nosotros, esto es para todos, no es nada más para algunos, ¿qué porcentaje de nuestro tiempo ocupamos en qué cosas? ¿Cómo pasamos nuestros días? ¿Cuánto del tiempo lo ocupamos en la televisión? ¿Cuánto lo ocupamos en videojuegos? ¿Cuánto lo ocupamos en Facebook? Y en ver videos chistosos, y en ver bromas, y en ver toda clase de cosas. Y no estoy diciendo que ninguna de esas cosas es mala, pero sí tenemos que evaluar en términos de porcentaje qué es lo que más nos está ocupando, qué es lo que nos parece más interesante. Y creo que, esa es mi experiencia por lo menos, cuando estoy yo viendo cosas superficiales, sin sentido, tontas, y estoy encontrando mi entretenimiento y mi vida en eso, y llega el momento en el que me siento superficial, me siento vacío. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de este sentimiento, este contraste, pero vas a la palabra y es como un cambio completo de mundos, ¿no? De pronto empiezas a leer cosas acerca de la salvación y la justificación y de la glorificación, la segunda venida de Cristo y cosas que dices, esto que acabo de estar viendo o esto de que acabo de estar disfrutando, pensando, lo que sea, es tan diferente a esto. Son mundos completamente diferentes. Y creo que la exhortación del autor de Hebreos hacia nosotros en cuanto a nuestra madurez espiritual tiene que ver en gran parte qué tanta importancia le damos, qué tanto interés le damos a las cosas de Dios. Fíjense, estaba leyendo esto es tan interesante, hermanos. Estaba leyendo sobre un libro que es la historia del protestantismo en Europa y en Estados Unidos. Y el autor de ese libro decía que uno de los resultados culturales, sociales que se daba cuando había un avivamiento por la predicación de la palabra era que había un renovado interés en la taquigrafía. Creo que así le llaman taquigrafía. Es lo que, a lo mejor algunos de ustedes no saben de qué estoy hablando, pero las secretarias, tengo entendido que, por lo menos antes,
Esa era una habilidad que una secretaria tenía que tener, la taquigrafía, que es una manera abreviada de escribir para poder escribir mucho más rápido, más contenido. Adivinen por qué había un renovado interés en la taquigrafía después de un avivamiento. Porque había un renovado interés en poder tomar apuntes suficientemente rápido de los sermones y poder tener la mayor información posible de lo que se estaba predicando. ¿No es interesante eso? Yo recuerdo que en la universidad tuve una clase que se llamó Pensamiento Cristiano Americano Protestante. Ese es el nombre de la clase. Suena muy aburrido, pero de hecho fue una de mis clases más interesantes que tuve. Y recuerdo que en una de las clases los maestros estaban haciendo un análisis de cómo se veía un servicio hace 100 años en la iglesia cristiana en Estados Unidos. Y una de las características que nos decían que ha cambiado, porque decían la iglesia ha cambiado en su manera de hacer iglesia. Y algo que es diferente hoy a como era entonces es que antes los sermones duraban un promedio de entre 2 y 3 horas. Y eso obviamente a nosotros nos suena larguísimo. Decimos, ¿cómo podría aguantar un sermón de 2 a 3 horas? Bueno, no es nada más eso, que los sermones duraban 2 a 3 horas, sino que los niños estaban en esos sermones. Los niños de 3, 4, 5, 6 años estaban ahí. Ellos estaban acostumbrados a escuchar sermones de 2 a 3 horas. Ahora, no estoy diciendo que eso es a lo que tenemos que regresar. Ese no es mi punto. Mi punto es que tenemos que darle importancia y prioridad a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Creo que para el autor de Hebreos, la doctrina cristiana es central y el interés en la doctrina cristiana es central para llegar a la madurez. Esa es la leche de la que está hablando. Y quiero que piensen lo que está diciendo aquí. Miren, no es que la leche es mala. Ese no es el punto. La leche es buena. El punto es que la leche tiene que tener un efecto en nosotros. Tiene que haber una manera en la cual tomamos la leche. Ese es el punto del autor de Hebreos. Nos dice, tomen la leche de tal manera que puedan llegar a comer carne. No está diciendo, dejen de tomar leche. Y vamos a ver eso en un momento. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, lo que está diciendo es, la leche en sus vidas debería de haber ya producido un nivel de madurez en el cual ustedes deberían de poder enseñar a otros. No está diciendo que todos tienen que ser pastores o todos tienen que predicar en el púlpito. Eso no es. La Biblia, claramente, como leímos en Efesios 4, ha dado ciertos dones a ciertas personas para ciertos ministerios dentro de la iglesia. Sin embargo, la responsabilidad de enseñanza es para todos. Está hablando de discipulado, está hablando de lo que ya vimos en el capítulo 3, versículo 13. ¿Se acuerdan? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Exhórtense unos a otros. Está hablando de discipulado. De eso está hablando. Cada quien debería de ya estar enseñando a otros, discipulando a otros.
Pero, como ni siquiera entienden las cosas básicas de la fe, ¿qué van a enseñar? Eso es lo que les está diciendo. No pueden explicar la justificación, no pueden explicar la santificación, no pueden explicar, y vamos a ver eso el próximo domingo, de cuáles son algunas de estas doctrinas a las que se está refiriendo de la leche. Versículos 1 al 3 del capítulo 6 hablan sobre eso. Entonces, deberían de poder ya enseñar. Pero otra vez, ¿qué les interesa? ¿En qué están ocupando su tiempo? Recuerden, ustedes, en su experiencia en la escuela, ¿qué es lo que mejor aprendieron? Yo he dicho esto muchas veces. ¿Cómo es que ya se me olvidó casi todo lo que estudié en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa? Bueno, mucho de lo que estudié. No casi todo. Sí recuerdo muchas cosas. Pero, ¿cuáles son las cosas que recuerdo? Pues por lo regular las cosas que recuerdo son las cosas que uso más. Por ejemplo, algunas reglas de ortografía que me enseñaron desde la primaria, todavía las recuerdo. ¿Por qué? Porque las estoy usando constantemente. El uso constante de algo que has aprendido es lo que hace que lo recuerdes. Y no solamente eso, sino, y esto es para todos los que han enseñado, sé que entienden de lo que estoy hablando, lo que mejor aprendes es lo que enseñas. Cuando tú enseñas a otros, eso que estás estudiando para enseñar, tú lo tienes que aprender primero si lo quieres enseñar bien. Eso es lo que se te queda grabado. Mi conocimiento de la palabra de Dios, yo he aprendido de muchos maestros. Yo he aprendido muchísimo y tengo muchos autores que respeto muchísimo y han impactado mi vida. Sin embargo, es en mi propio estudio de la palabra de Dios, especialmente en este proceso de estudiar para predicar, que yo he aprendido la mayor cantidad de cosas en mi propia vida. Cuando tú te preparas para enseñar a otros, es cuando mejor aprendes. Y otra vez, ¿significa que todos somos maestros en la iglesia? Sí y no. No necesitas tener un ministerio oficial de enseñanza en la iglesia para enseñar la Biblia, porque vas a enseñar a tus hijos, vas a enseñar a tu familia, vas a enseñar a otros que te preguntan acerca de la Biblia. Más vale que tengas respuestas. Y si estás en tu trabajo, te preguntan, oye, ¿y qué dice la Biblia sobre la reencarnación? ¿Y qué dice la Biblia sobre el infierno? ¿Y qué dice la Biblia sobre los últimos días? ¿Cómo dice Apocalipsis que va a terminar el mundo? La gente está interesada en esas cosas y más vale que tengas respuestas. Y vas a tener que enseñar cosas de doctrina bíblica tarde o temprano, porque la gente te lo va a preguntar. Todos tenemos que prepararnos para dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Es lo que dice 1 de Pedro 3:15. Entonces, doctrina cristiana, conocimiento cristiano, leche. Leche que empieza a tener un efecto en nosotros. Uno de los primeros efectos es enseñamos. Nos convertimos en maestros. No nada más estamos aprendiendo para crecer nosotros, estamos aprendiendo para ayudar a otros a crecer. Ahora, y aquí es donde el pasaje creo que hace énfasis, tiene que haber una conexión entre la mente y el corazón. No, es falso e ilógico que tratemos de separar estas dos cosas y decir, no, es que la mente es lo que es importante. Y otra vez, hay iglesias que harían énfasis solamente en la parte intelectual y otras iglesias que dirían, no, el corazón es lo que es importante, la vida, el testimonio es lo que es importante. Y no, el autor de Hebreos no está haciendo eso, no está separando las dos cosas, no está diciendo, doctrina no es importante, es tu vida. O tu vida es importante, no doctrina. No, está diciendo, ambos van conectados, uno te lleva al otro. Lo cual me lleva al segundo punto, que es
discernimiento. ¿Qué es la madurez cristiana? Es discernimiento. Y discernimiento tiene que ver con el tipo de discernimiento. Aquí está hablando, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Un niño le falta discernimiento. Y aquí está explicando una cosa muy específica en la palabra de justicia. Creo que aquí se está refiriendo a lo que ya desarrolló en el versículo 9. ¿Cuál es la palabra de justicia? Bueno, creo que la palabra de justicia, de acuerdo al contexto, es la perfección de Cristo, que vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, es decir, la justicia de Cristo. Esa palabra de justicia acerca de quién es Jesús, la justicia que Él obtiene por nosotros, ese es el tipo de discernimiento, ese es el tipo de madurez a la cual empiezas a llegar cuando empiezas a crecer en la fe. Y eso te lleva aquí, a este punto del versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí lo tenemos. Recuerdan, hablamos acerca de la tentación de Jesús y cómo enfrentar nosotros la tentación y cómo resistir la tentación, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Hay un aspecto moral aquí sobre las decisiones del día a día que estamos teniendo que tienen que ir cambiando, que tienen que verse afectadas por nuestro conocimiento doctrinal. Ese discernimiento es algo que vamos a ir ejercitando poco a poco. Otra vez, ahora me voy a regresar a algo que ya mencioné hace rato, pero me estaba adelantando. Este es el punto aquí. Este discernimiento, ¿de dónde viene? Viene a través del ejercicio constante de los sentidos. Y ese ejercicio constante de los sentidos viene de cómo recibimos la leche espiritual, cómo tomamos la leche. Y otra vez estoy mencionando algo que ya dije, pero lo repito porque es importante. El problema no es la leche, es cómo tomas la leche, cómo la recibes. Todos los que tienen bebés ahorita saben bien que la leche puede estar perfectamente bien, pero si el bebé la sigue escupiendo y escupiendo, escupiendo y no se la traga, entonces no va a producir el efecto nutricional en su cuerpo que esa leche debería de producir. El bebé nunca va a crecer, va a estar desnutrido como estaba Ian. Esa va a ser la consecuencia de no tomar leche o no tomar suficiente leche. Vean lo que dice Primera de Pedro. Esto es nada más para aclarar este punto. Primera de Pedro 2, versículos 1 al 3. Por tanto, desechando toda malicia, y aquí es donde está este aspecto de discernimiento, ¿verdad? Y todo engaño, e hipocresías, y envidias, y toda difamación, discernimiento entre el bien y el mal, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, aquí está el punto, por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Es decir, que maduren, que sean santificados. ¿Cómo? Por la leche. Un bebé necesita leche. Y necesita leche constante y mucha para poder madurar y crecer. Entonces, el punto es, si tú tomas la leche correctamente, vas a empezar a comer carne, vas a empezar a tener mejor discernimiento sobre la vida cristiana, sobre las decisiones que tienes que tomar. Esto es a Pablo también. Esto es lo que Pablo también dice en 1 Corintios 3, versículos 1 al 3. Es un paralelo a este pasaje. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden,
porque todavía son carnales. ¿Por qué son carnales? ¿Por qué no pueden comer carne? Aquí les explica. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes. O sea, ¿se dan cuenta cuál es el punto de Pablo ahí? Dice, son inmaduros, solo les puedo dar leche, no les puedo dar carne. ¿Por qué? Porque siguen peleándose, porque siguen discutiendo por cosas tontas. Por eso, tienen celos, discuten. Ay, me miró feo, ay, me dijo esto, ay, es que tú eres de Pablo, ay, es que yo soy de Apolos. Inmadurez en la vida cristiana. No han digerido la leche de tal manera que tenga un efecto en ustedes para crecer y para madurar. ¿Cómo lo sé? Por cómo se comportan. ¿Cómo actúan? El tipo de problemas que hay entre ustedes dan evidencia de que no están preparados para la carne. Entonces, ¿de qué está hablando? Discernimiento del bien y del mal. Que tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está hablando de una especie de reacción intuitiva, natural, que empezamos a tener a ciertas cosas. Un discernimiento natural. Que por tanto estudiar la palabra, por tanto meditar en la palabra, ya empezamos a procesar ciertas realidades de la vida de una manera diferente, a verlas de una manera diferente. E inmediatamente podemos reaccionar correctamente hacia esas realidades. ¿Qué piensa Jesús del divorcio? Sé lo que dice su palabra, lo he leído, lo he estudiado, entonces puedo ver mi vida y tomar decisiones en mi vida a la luz de qué piensa Jesús sobre el divorcio, si es que mi tentación es a divorciarme. ¿Qué piensa Jesús sobre el aborto? He leído suficiente de la palabra de Dios para entender qué piensa sobre el aborto, que informa mi decisión sobre por quién debo de votar en las elecciones. ¿Qué piensa Jesús sobre el homosexualismo? Y la palabra sobre el homosexualismo, y eso me informa en cómo debo de procesar y filtrar toda esta información que viene a mí acerca de la ideología de género. ¿Qué piensa Dios sobre la fornicación, sobre la pornografía, sobre el adulterio? ¿Qué piensa Dios acerca de el racismo? ¿Entienden cómo empieza a haber? Y ya sabemos, podemos contestar a esas cosas. Un nuevo cristiano a lo mejor no puede contestar bien todo eso todavía porque todavía está procesando cosas de la palabra, todavía no ha digerido muchas cosas de la palabra, pero al irla estudiando va cambiando tu cosmovisión, vas entendiendo cosas diferentes acerca de la realidad que te rodea que no veías antes. Entonces, quiero que piensen sobre esto, hermanos, cuidadosamente. Porque este discernimiento es algo intuitivo, es algo natural, es algo del espíritu. Poner atención a la predicación, poner atención a nuestro estudio de la palabra, el estar estudiando constantemente la palabra en nuestras casas, es lo que nos lleva a este tipo de discernimiento. Y no es reglas, no es algo pragmático. Hermano, usted deme una lista de las 5 cosas que tengo que hacer para un mejor matrimonio. O deme las 10 cosas que tengo que hacer o saber sobre cómo buscar un novio o cómo saber que ese es el novio con el que debo de estar. O a veces nos preguntan, especialmente los inmaduros, ¿y puedo ir a una fiesta? ¿Qué tiene de malo? O puedo ir al antro el fin de semana. ¿Qué tiene de malo? No es pecado. La Biblia no dice que es pecado. Y entonces están buscando
que la iglesia tenga reglas o no tenga reglas sobre ciertas cosas, porque el discernimiento que tienen sobre el bien y el mal todavía no está ejercitado. Son inmaduros en la fe. Y entonces nos hacen ese tipo de preguntas. ¿Es bueno esto, hermano? ¿Son buenos los tatuajes? ¿Es malo tomar cerveza? ¿Es malo fumar? ¿Es malo hacerse una perforación? Discernimiento. ¿Qué dice la palabra? Hay tantas cosas que evaluar. Ahora, podemos ayudar a la gente a procesar estas cosas y a pensar bíblicamente sobre esas cosas. Y ese es parte del proceso de enseñanza, de ser maestros. Mira, la Biblia dice esto, creo que tienes que considerar esto. Pero ese es el tipo de cosas que puedes ver cuando alguien ya empieza a entender verdades de la fe cristiana de una manera que reaccionan naturalmente a situaciones a las que se enfrentan correctamente. ¿No es hermoso cuando ves a un hermano que tomó la decisión correcta sin tener que preguntar, ¿debo de hacer esto o no? Miren, Humberto y Alma pasaron por una situación muy difícil. Les robaron su coche a través de un fraude y bueno, hay una historia larga ahí que también hasta está conectada conmigo. Bueno, no, yo no les hice el fraude, pero a mí me hicieron un fraude y ahora hay gente que cree que yo les estoy haciendo fraudes, pero bueno, eso es toda una historia. El punto es que cuando a Humberto y Alma les quitaron el carro, hubo un detalle muy pequeño y lo digo no para exaltarlos a ellos, sino para hablar sobre cómo vemos el proceso de madurez en la gente. Humberto tenía un carro que estaba asegurado y cuando les hicieron el fraude hubiera sido tan fácil para él mentir al seguro y decir que lo asaltaron y le quitaron las llaves y entonces el seguro le habría pagado ese coche. Pero no hizo eso, sino que decidió decir la verdad y decir, no, yo les di las llaves, me engañaron, yo les di las llaves y por eso perdí el coche. Y por decir eso, el seguro no les pagó nada. Ahora, yo no sé ustedes, pero la tentación a mentir en una situación donde hay 80,000, 100,000 pesos de por medio es muy grande. Y solo doy testimonio de eso porque creo que eso es de lo que está hablando el autor de Hebreos. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es algo intuitivo, es algo que entienden perfectamente. Esto es lo correcto que hacer. ¿Por qué? Porque conozco la palabra de Dios suficientemente bien para saberlo. No tengo que preguntar, no tengo que buscar una lista de reglas. Yo sé lo que va a glorificar a Dios en esta situación, aunque sea lo difícil. Otra vez nos recuerda algo de lo que hemos estado hablando acerca de la tentación en el capítulo 4. Imagínense un doctor que te van a operar, que te va a hacer cirugía y que dice, te voy a operar, te voy a sacar el apéndice a lo mejor. Ese es un ejemplo que se me ocurre ahorita. Déjame buscar en mi libro de medicina para leer cómo se hace esa operación. Dirías, ¿que no sabes? No, sí sé, pero luego se me olvidan detallitos y necesito acordarme. Creo que nos entraría un poquito de temor, un poquito de duda, ¿no? Si yo fuera compita a que me sacara una muela y me dijera, ay, ya se me olvidó cómo sacar una muela, espérame, déjame leer cuánta anestesia te tengo que poner y déjame volver a estudiarlo rápido.
Dirías, ¿qué no lo has hecho antes? ¿No lo has hecho suficientes veces como para que ya sepas esas cosas? Bueno, eso es de lo que está hablando el autor de Hebreos. Es este ejercicio que viene de la doctrina cristiana, del estudio de la palabra, y cómo se manifiesta en decisiones, en reacciones naturales inclusive. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero la naturaleza de la obra que el Espíritu hace de nosotros a través de su palabra nos lleva a tener otro tipo de reacción. A reaccionar de una manera negativa hacia las cosas que Dios odia y de una manera positiva hacia las cosas que Dios ama. Y sí caemos, sí somos tentados y sí fracasamos a veces. Pero es un proceso en el cual cada vez más tenemos los sentidos ejercitados. Y esa es la condición de madurez de la vida cristiana. El poder entender qué es lo que glorifica a Dios en nuestras vidas. Y cada vez más reflejarlo a Él en la manera que hablamos, en la manera que pensamos, en las cosas que decimos y en las actitudes que tenemos hacia los demás. Cómo mostramos la gracia de Dios, cómo mostramos el amor y el perdón de Dios y el evangelio y cómo es que estamos constantemente reflejando lo que hemos experimentado de parte de Dios en nuestras vidas hacia otros. Ese cambio se tiene que ver, no es opcional. En la vida cristiana, todos tenemos que ir avanzando en esa dirección. Si no, somos como un adolescente de 15 años que todavía solo quiere tomar leche y que cuando le ofrecen unas carnes, unos cortes de carnes a la parrilla, dice, no, todavía no puedo comer carne porque todavía no la puedo digerir y voy a seguir tomando mi lechita, y entonces diríamos, algo está mal. Algo está mal con eso. O sea, no es que la leche está mal. Un bebé necesita leche. Pero alguien de 15 años ya no debería estar tomando leche nada más. Ya debería de tener otro tipo de alimentación. Ya debería tener otro tipo de dieta. Y en la iglesia así es. En la iglesia eso es lo que tenemos que ver entre nosotros. Cambios en la dieta, cambios en la manera en que se expresa esa dieta en tres preguntas que quiero hacerles ahorita para terminar. Y estos son los frutos de la madurez. Estas preguntas se las hago, y con esto termino, porque no existe tal cosa como un cristiano estático. No puedes estar en un punto en la vida cristiana y no moverte. O vas para adelante o vas para atrás. Pero el estar estancado espiritualmente realmente es ir en retroceso. Porque tarde o temprano vas a caer, tarde o temprano vas a ser tentado y vas a ceder ante el pecado y vas a aceptar el pecado como parte de tu vida. Y vas a decir, esto es quién soy, esto es lo normal, y ya no te va a importar. Y esa es la preocupación del autor del libro de Hebreos. No quiere que eso nos pase. No quiere que retrocedamos, quiere que avancemos. Quiere que avance los que están leyendo su carta. Y quiere entonces que piensen sobre tres cosas que creo que están aquí implícitas en el pasaje. Y esto es la conclusión de nuestro estudio de hoy. Número 1, la primera pregunta es, ¿cómo conozco mi Biblia hoy comparado con lo que sabía hace un año? ¿Realmente has crecido en tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿Puedes decir que hace un año estabas en otro lugar en cuanto a los tesoros que hay aquí? ¡Wow! No he descubierto tantas cosas en el último año, en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos, en el libro de Hebreos. Sé
muchísimo más acerca de la palabra de Dios. Cristo es más glorioso hoy de lo que era hace un mes. Es la primera pregunta. Número 2. ¿A quién estoy discipulando? Y esta pregunta es importante porque esa es la pregunta con la que el autor de Hebreos confronta a su audiencia. Deberían de ser maestros a estas alturas. Entonces, creo que no toma tanto tiempo en la vida cristiana para empezar a ser de influencia, para empezar a enseñar a otros, para empezar a dar respuestas a los que tienen preguntas. La pregunta es, ¿a quién estoy yo influenciando en la palabra? ¿A quién está poniendo Dios en mi camino que yo puedo animarlo, mostrarle verdades de la palabra y verlo crecer también? Todos tenemos que estar discipulando. Todos tenemos que estar enseñando de lo que nosotros estamos aprendiendo. Si no estás aprendiendo, no puedes enseñar. Pero si estás aprendiendo, no nada más estás aprendiendo para ti mismo, estás aprendiendo para otros también. Número 3, es la última pregunta. ¿Cómo mi conocimiento de Jesucristo me ha llevado a tomar las decisiones difíciles que glorifican a Dios en mi vida? ¿Cómo es que la manera en que veo ahora el Evangelio y a Jesús han hecho que tome decisiones hoy que igual hace un año, hace 2 años o antes de ser cristiano no hubiera tomado de esa manera? ¿Cómo reaccioné diferente? ¿Cómo vi las cosas de una manera diferente que es completamente un mundo diferente al que tiene alguien que no tiene a Cristo? Tinieblas, luz. ¿Cómo se ve esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ser cristiano o no ser cristiano en las situaciones que yo he vivido? O es exactamente igual. Si fuera cristiano, si no soy cristiano, estaría haciendo exactamente lo mismo en mi trabajo, en mi familia. ¿Todo sería igual? Esas son las preguntas que nos llevan a ser confrontados con la obra del fruto de la madurez que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si no hemos crecido, y obviamente todos podemos crecer más y todos sabemos que nos falta, pero que sea de ánimo ver el avance que hay en nuestras vidas. Que sea de ánimo el ver el avance que hay en las vidas de otros hermanos. Unos a otros nos animamos cuando vemos el avance. Yo acabo de dar testimonio de algo que yo vi en la vida de alguien de nuestra iglesia, porque eso me anima a mí y me confronta a mí. Cuando yo veo que otra persona hace algo o dice algo o tiene la actitud sobre de algo que a veces yo no tengo y digo, a lo mejor yo debería de reflexionar sobre cómo voy a contestar yo la próxima vez que yo me encuentre en esa situación. ¿Cómo puedo yo dar la gloria a Dios como mi hermano dio la gloria a Dios en la decisión que él tomó? Yo quiero ser así también. Imitémonos unos a otros en las cosas buenas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y exhortémonos a seguir tomando leche, pero leche que dé fruto, leche que nos haga crecer y madurar para poder comer cada vez más carne. Y eso es algo de lo que vamos a ver el próximo domingo en el capítulo 6 de Hebreos. Padre, gracias porque tu palabra nos confronta otra vez y ayúdanos a discernir estas verdades que hemos hablado acerca de la madurez. Porque sabemos que la madurez es importante porque tiene que ver con la santificación, la obra de santificación que estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a evaluar estas cosas y encomendamos en tus manos nuestras vidas para que tú hagas la obra. Tú llévanos, Señor, a disfrutar cada vez más la leche, a tomar la leche de una manera que aproveche a nuestros cuerpos espirituales y nos lleven a tener un mejor discernimiento de lo que te glorifica. En el nombre de Cristo Jesús oramos.